Estas son las últimas noticias en Puerto Rico, hoy viernes 13 de marzo del 2026. Información de interés público clara y directa. Comenzamos. La jueza Lorna Sostre Torres del Tribunal de Arecibo encontró causa para arresto este viernes contra Joel Enrique Sánchez Martínez, de 47 años, por el asesinato de Anadelia Ocaña Rodríguez, tras evaluar las denuncias presentadas por el Ministerio Público. La magistrada impuso una fianza global de $3 millones, 1.5 millones por cada cargo, y señaló la vista preliminar para el próximo 25 de marzo. La Fiscalía radicó denuncias por violación al artículo 93 del Código Penal, asesinato en primer grado, y al artículo 6.14 de la Ley de Armas, apuntar y disparar un arma de fuego. La investigación confirma que Sánchez Martínez, quien laboraba como guardia de seguridad y poseía licencia de armas, utilizó un arma de fuego para privar de la vida a Anadelia Ocaña Rodríguez, con quien mantenía una relación sentimental de aproximadamente un mes. Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 11 de marzo en el sector Palmagorda del barrio Carrizales, en Atillo. El cuerpo de la víctima, de 50 años, fue hallado por un inquilino en la parte posterior de la propiedad. La investigación del CEICE de Arecibo y la Fiscalía estableció que Anadelia fue asesinada dentro de una habitación y luego arrastrada por la marquesina hacia el patio. El cadáver presentaba una herida abierta en la frente, hematomas que desfiguraron su rostro y laceraciones profundas por arrastre. Fue encontrada semidesnuda, envuelta en una sábana de cama y con una bolsa plástica cubriendo su cabeza. Durante los allanamientos realizados por el Instituto de Ciencias Forenses, las autoridades ocuparon 3 armas de fuego, una Glock calibre .40 y otra 9 milímetros en el vehículo del sospechoso, un Mitsubishi Lancer gris del 2008, y una tercera arma dentro de la vivienda. También se recuperaron colchas y sábanas con evidencia biológica en el baúl del auto que refuerzan la prueba presentada ante el tribunal. Daisy Cruz Ocaña, hija de la víctima, describió la pérdida como un acto atroz que ha dejado a su familia con el corazón partido. Mientras el imputado enfrenta el proceso judicial bajo la fianza millonaria, la comunidad permanece atenta a este caso que subraya la crisis de violencia de género en la isla. El sospechoso poseía expediente previo por embriaguez, pero no contaba con denuncias anteriores por violencia doméstica. En un contundente operativo realizado en la madrugada de este viernes, agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Arecibo desarticularon un centro de acopio de armamento ilegal en el barrio Factor 1 en Arecibo. La intervención, parte de un plan estratégico para combatir la criminalidad en las comunidades, resultó en el arresto de 2 sujetos y la incautación de un poderoso arsenal de armas de guerra. Los detenidos fueron identificados como Edwin Rivera Agosto, de 53 años, y Benito Ocasio Cruz, de 40 años. La intervención se produjo tras el diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento expedida por el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo. Ambos sujetos fueron sorprendidos inicialmente en un vehículo y posteriormente vinculados a la evidencia hallada en la residencia allanada. La cantidad de equipo bélico recuperado destaca por su peligrosidad y capacidad ofensiva: 4 rifles de alto poder, 3 pistolas chaleco antibalas, una gran cantidad de proyectiles de múltiples calibres y varios cargadores de alta capacidad, equipo adicional para el manejo de armas y una guagua Jeep, la cual fue ocupada para investigación. Debido a la magnitud del arsenal y la naturaleza de las armas incautadas, el caso fue consultado de inmediato con agencias federales. La ATF ha asumido la jurisdicción de los arrestados y la evidencia para continuar con la investigación a nivel federal, lo que podría acarrear penas severas para los 2 implicados. Este golpe al narcotráfico y a la posesión ilegal de armas reafirma los esfuerzos de la Policía de Puerto Rico en el área de Arecibo por limpiar las calles de armamento de alto calibre que pone en riesgo la seguridad ciudadana. Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, capturaron a un individuo armado durante un operativo de verificación en el municipio de San Juan. El arresto de Jean Paul Cefilis Cruz, de 31 años, se produjo en los predios de residencial Jardines de Campo Rico. Los agentes se encontraban en el lugar verificando una orden de arresto cuando intervinieron con el sujeto. Al momento de su detención, Cefilis Cruz portaba un equipo de fuego considerable, que incluye una pistola calibre 9 milímetros, 2 unidades, una con capacidad para 17 municiones y otra de alta capacidad para 30 municiones, y un total de 47 balas calibre 9 milímetros. La intervención será consultada con la Fiscalía de San Juan para la erradicación formal de cargos por violaciones graves a la Ley de Armas de Puerto Rico.
En una operación conjunta de alto impacto, autoridades estatales y federales desarticularon una célula sospechosa de múltiples actos violentos en la zona sur de Puerto Rico. La intervención tuvo lugar en la calle San Ignacio de la urbanización Santa Rita 1 en Juana Díaz, donde se ejecutó una orden de arresto federal que culminó con la detención de 3 individuos vinculados a incidentes criminales recientes. El principal arrestado fue identificado como Kelvin Torres Alvarado, de 25 años, señalado por las autoridades como sospechoso de diversos actos de violencia en el área de Ponce. Torres Alvarado ya contaba con una orden de arresto vigente por violaciones graves a la ley de armas y la ley de sustancias controladas. Junto a él fueron capturados Jerome Cruz Santiago, de 23 años, y Carlos Rivera Domínguez. Durante el diligenciamiento, los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos, junto al Task Force del U.S. Marshal y la Unidad Aérea, incautaron equipo táctico y material relacionado con la distribución de drogas, una pistola Glock 19 9 milímetros y una Glock 22.40, 14 cargadores y un total de 221 municiones de diversos calibres, 6 teléfonos celulares, una tableta y una libreta de cuadre, pieza clave que suele contener registros de transacciones de sustancias controladas. Dada la peligrosidad de los sujetos y la naturaleza de la evidencia, la DEA y el FBI asumieron la custodia inmediata de los detenidos. Los 3 hombres enfrentarán cargos en la esfera federal, donde se procesarán los incidentes violentos y el tráfico de armas y drogas detectados en esta intervención. Este operativo representa un golpe significativo a las estructuras criminales que operan entre Ponce y Juana Díaz, reafirmando la colaboración entre la Policía de Puerto Rico y las agencias federales para restaurar la seguridad en el área sur. Un hombre de 30 años resultó herido y arrestado tras protagonizar una peligrosa maniobra para evadir una intervención policial en el centro urbano de Aybonito. El incidente ocurrido a las 8 de la noche del jueves en la intersección de las calles Padial y San José culminó en un aparatoso choque contra una estructura de concreto, evento que quedó captado en video que circulan de forma viral en las redes sociales. Agentes adscritos al patrullaje preventivo observaron al motociclista, identificado como Gabriel Cintrón Carpena, transitando en dirección a ellos sin el casco de seguridad ni el equipo de reglamentario requerido por la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. Al notar la presencia policial, el sujeto realizó un giro en dirección opuesta al tránsito para escapar. En ese momento, los oficiales detectaron que la numeración de la tablilla estaba oculta con pegatinas, incurriendo en la falsificación de la licencia de la motora. La huida de Cintrón Carpena fue breve, ya que perdió el control del vehículo a la altura del kilómetro 50.4 de la carretera PR14. La motora impactó frontalmente contra la pared de concreto de un edificio, provocándole al conductor una herida abierta en el rostro. Fue arrestado en la escena y atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron al Hospital Menonita de Aybonito. Tras recibir asistencia médica, el motociclista fue citado por una fecha posterior para enfrentar los cargos correspondientes por sus acciones. Las autoridades en Aybonito continúan con la investigación de este caso, utilizando la evidencia visual y el informe de novedades para sustentar las violaciones a la ley cometidas por el detenido durante su intento de fuga. Una serie de altercados protagonizados por presuntas turistas en la placita de Santurce ha generado indignación tras hacerse virales en redes sociales. Los incidentes captados por testigos y difundidos por plataformas como Viva la Placita muestran trifulcas a puños en plena calle Canals frente al establecimiento reconocido, lo que ha puesto en alerta a las autoridades de San Juan. El altercado más reciente ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la mañana de este viernes frente al negocio Tulum. Los visuales muestran a varias mujeres aparentemente extranjeras enfrascadas en una pelea física ante la mirada de decenas de personas. Al intervenir la policía municipal, las involucradas alegaron insólitamente que solo estaban jugando, por lo que no se presentaron querellas formales ni se reportaron personas heridas de gravedad. Ante el aumento de estos eventos y la llegada masiva de visitantes por la temporada de Spring Break, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan anunció un plan de seguridad reforzado. El objetivo es prevenir que el comportamiento de los visitantes afecte la tranquilidad de los residentes y la experiencia de otros turistas. Entre las medidas de vigilancia especial están incremento de oficiales en la placita de Santurce, Condado y el Viejo San Juan, instalación de un camión de comunicaciones para coordinar respuestas rápidas, activación de las unidades de impacto, tránsito canina y personal del Código de Orden Público. La placita sigue siendo uno de los puntos más concurridos de la vida nocturna en la capital, pero este aumento en el flujo turístico ha traído consigo retos de orden público que las autoridades buscan contener de forma inmediata y efectiva para garantizar la seguridad en toda el área metropolitana.
Una intervención de tránsito por violación a la Ley 22 desembocó en el arresto y radicación de cargos contra 2 jóvenes residentes de Villalba, luego de que agentes de la División de Vehículos Hurtados de Ponce hallaran material ilícito en su posesión. Durante la intervención, los agentes confiscaron una pistola calibre .380, un cargador con sus respectivos proyectiles y sustancias controladas. Los detenidos fueron identificados como Kevin Saya Rodríguez, de 21 años, y Samuel Santiago Pérez, de 26, tras consultar con la fiscalía. Se instruyó la erradicación de cargos por el artículo 6.05 de la Ley de Armas, portación y uso de armas de fuego sin licencia, y artículo 404A de la Ley de Sustancias Controladas, posesión de drogas. La prueba fue presentada ante la jueza Sofía Ramos Ríos del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto en todos los cargos. Se le impuso una fianza global de $10,000, la cual fue prestada por los imputados, quedando en libertad bajo supervisión hasta la vista preliminar. La audiencia judicial ha sido programada para el próximo 24 de marzo. Un hombre de 31 años, identificado como Harold Figueroa Delgado, fue ingresado en prisión tras protagonizar un alarmante patrón de acecho y agresión contra su expareja en varios puntos de Río Piedras. La intervención de las autoridades y la contundencia de la fianza reflejan la gravedad de las violaciones a las órdenes de protección vigentes. La investigación de la Policía de Puerto Rico detalla que los hechos ocurrieron el pasado 7 de marzo, cuando el imputado persiguió a la víctima por distintos establecimientos. Negocio Coachella, Figueroa Delgado abordó a la perjudicada y la tomó por el brazo. Gracias a la intervención de sus amistades, ella logró zafarse. Establecimiento Flow Miami. En un segundo encuentro, el sujeto la interceptó nuevamente para insultarla con palabras soeces en una residencia familiar. Finalmente, el hombre se presentó en la casa de la abuela de la víctima, donde tras una discusión la agredió físicamente con las manos. La fiscalía instruyó la erradicación de cargos graves bajo la Ley 54. Artículo 2.8, incumplimiento de órdenes de protección. Artículo 3.1, maltrato, y artículo 3.2, maltrato agravado. La prueba fue presentada ante la jueza Elisa Durán Ortiz del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $300,000 al no poder prestar la suma. El sujeto fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó señalada para el 25 de marzo. Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de arresto contra Cristian Rivera Lorenzo, de 37 años y residente de San Juan, tras un violento incidente de violencia de género reportado a principios de esta semana. La investigación establece que los hechos ocurrieron a la 1:30 de la madrugada del pasado 9 de marzo. Según las autoridades, Rivera Lorenzo agredió a su pareja con palabras soeces y la golpeó con las manos en el rostro y el antebrazo izquierdo. Durante el ataque, el individuo presuntamente lanzó a la víctima contra el suelo en repetidas ocasiones. La perjudicada tuvo que ser trasladada a un centro de diagnóstico y tratamiento en Puerto Nuevo. El médico de turno le diagnosticó hematomas visibles en la cara y en el brazo izquierdo producto de la agresión física. Se radicaron cargos por violación al artículo 3.1, maltrato de la Ley 54 de violencia doméstica. Los cargos fueron presentados originalmente en ausencia. La jueza Elisa Durán Ortiz del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto y fijó una fianza de $40,000 tras ser capturado hoy. Rivera Lorenzo no prestó la fianza impuesta, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar ha sido programada para el 25 de marzo. Agentes de la División de Arrestos de San Juan del negocio de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de captura contra Nicanor Cruz Núñez, de 46 años y residente de Carolina, por un violento incidente de violencia de género motivado por celos. Los hechos se remontan a la noche del 7 de septiembre del 2025 en el sector de Barrio Obrero. Según la investigación, Cruz Núñez llegó a la residencia de su expareja y, al verla acompañada por otro hombre, inició un reclamo que escaló a una agresión física. El imputado presuntamente golpeó a la mujer con sus manos en el rostro y la cabeza antes de huir de la escena. Se le imputan violaciones al artículo 3.2, maltrato agravado de la Ley 54 para prevención e intervención de la violencia doméstica. Debido a que el sujeto se marchó tras la agresión, la fiscalía radicó los cargos originalmente en ausencia. La jueza Rocío Alonso González del Tribunal de San Juan evaluó la prueba, determinó causa para arresto y fijó una fianza de $100,000 tras ser localizado y arrestado hoy por las autoridades. Cruz Núñez no pudo prestar la fianza impuesta. Como resultado, fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar será pautada próximamente por el tribunal.
Agentes de la División de Arrestos Especiales de Ponce cumplimentaron una orden de arresto contra José Rivera Vélez, de 25 años y residente de Guánica, acusado de múltiples agresiones físicas contra su pareja. La denuncia de la policía establece que los hechos ocurrieron entre los días 6 y 7 de marzo de este año en el municipio de Guánica. Según el testimonio de la perjudicada, su esposo la empujó y la agredió con las manos en el rostro en repetidas ocasiones. Se le radicaron cargos por violación al artículo 3.1 maltrato de la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. La orden fue expedida originalmente por la jueza Sofía Ramos Ríos del Tribunal de Ponce, quien le señaló una fianza de $20,000. Durante el diligenciamiento, el imputado fue llevado ante el tribunal, pero al no prestar la fianza impuesta, se ordenó su ingreso inmediato al complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar de este caso ha sido pautada para el próximo 24 de marzo. Agentes de la División de Arrestos Especiales del área de Ponce cumplimentaron una orden de arresto contra Nelson Tirado Sánchez, de 31 años y residente de Guánica, por un incidente de violencia de género ocurrido a principios de este mes. Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 8 de marzo en el municipio de Guánica. Según la investigación de las autoridades, Tirado Sánchez le ocasionó daños intencionales al vehículo de su pareja consensual. El agravante principal de este caso es que la acción violenta se llevó a cabo en presencia de menores de edad, lo que eleva la severidad de los cargos bajo la Ley 54. Se le radicaron cargos por violación al artículo 3.2d, maltrato agravado de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Se presentó al imputado ante la jueza Shakira Lebrón Muñoz del Tribunal de Ponce para el proceso de la ley correspondiente. La fianza impuesta fue de $50,000, la cual no fue prestada por el acusado. Debido al impago de la fianza, se ordenó el ingreso de Nelson Tirado Sánchez al complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar ha sido programada para el próximo 24 de marzo. Antes de continuar con más noticias, si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, comentar y darle me gusta al video. Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Montatillo culminaron una investigación que resultó en el encarcelamiento de Wilfred Maxwell Isaac Delgado, de 35 años y residente de San Juan, por violaciones a la Ley de Violencia Doméstica. De acuerdo con la investigación de las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 6 de marzo en el área de Río Piedras. Durante un incidente de violencia de género, el imputado agredió verbalmente a su expareja utilizando palabras soeces y manifestaciones intimidantes. Se radicaron cargos por violación al artículo 3.1 maltrato de la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica. La fiscalía instruyó la radicación tras evaluar la evidencia presentada por los agentes. La prueba se llevó ante la jueza Lisa Durán Ortiz del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto. La magistrada señaló una fianza de $15,000, la cual Isaac Delgado no pudo prestar. Como consecuencia, fue fichado e ingresado de inmediato en la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar de este caso ha sido pautada para el próximo 18 de marzo. Personal de la División de Arrestos y Extradiciones del Negocio de la Policía de Puerto Rico diligenció una orden de arresto contra Pedro Meléndez García, de 73 años y residente de Trujillo Alto, por violaciones graves a la ley contra el acecho, Ley 284. La orden de arresto había sido expedida el pasado 11 de marzo con una fianza de $50,000. El arresto fue efectuado en las instalaciones de un garaje texaco ubicado en la carretera PR 199, en el mismo municipio donde reside el imputado. Se le imputan violaciones al artículo 4B de la Ley 284, que tipifica conductas de acecho en Puerto Rico. Meléndez García fue llevado ante la jueza Rocío Alonso para el debido proceso de ley. Al no prestar la fianza impuesta, se ordenó su ingreso inmediato en el complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar del caso será pautada próximamente. Las autoridades de la zona central radicaron nuevos cargos criminales contra Kelvin Ortiz Rivera, de 23 años y residente de Barranquitas, tras una investigación que lo vincula con un violento escalamiento y maltrato contra una persona de edad avanzada. De acuerdo con la investigación liderada por la División de Delitos contra la Propiedad de Aybonito, los hechos ocurrieron el pasado 14 de diciembre del 2025. Ortiz Rivera presuntamente forzó su entrada a una residencia, ocasionando daños significativos a las puertas y ventanas de la estructura para lograr acceso.
maltrato. Una vez dentro, se apropió de diversas herramientas y cometió actos tipificados como maltrato hacia un adulto mayor. Se consultó el caso con la fiscalía, quien instruyó radicar por los siguientes delitos del Código Penal: artículo 199, escalamiento; artículo 182, apropiación ilegal agravada; artículo 195, daños; y artículo 127A, maltrato a persona de edad avanzada. La prueba fue presentada ante la jueza Jenny Malavé Núñez del Tribunal de Aybonito, quien determinó causa para arresto en todos los cargos. Se le impuso una fianza de $50,000, la cual no prestó. Cabe destacar que Ortiz Rivera ya se encontraba cumpliendo una pena por un caso previo de apropiación ilegal, por lo que fue excarcelado para la erradicación y reingresado de inmediato al complejo penitenciario de Bayamón. La vista preliminar ha sido pautada para el próximo 30 de marzo, donde deberá responder por estos nuevos cargos que agravan su situación legal. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón capturaron a Gabriel Ignacio Guadalupe Garratón, de 27 años, tras un incidente de maltrato contra su propia abuela en el municipio de Guaynabo. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en la urbanización El Álamo. Según la investigación, Guadalupe Garratón tomó las llaves de la residencia de su abuela de 85 años. Al ser confrontado, el joven reaccionó de forma agresiva, gritó repetidamente a la mujer de edad avanzada, la mantuvo acorralada en un sector de la vivienda, lanzó sillas de comedor y documentos al suelo en un acto de intimidación. Se radicaron 2 cargos por violación al artículo 127A del Código Penal, maltrato a persona de edad avanzada. La fiscalía instruyó la radicación de los cargos originalmente en ausencia. La orden de arresto fue expedida con una fianza de $20,000. Se cumplimentó la orden de arresto en el municipio de Carolina y, debido a que el imputado no prestó la fianza señalada, fue ingresado de inmediato en la institución penal 705 del complejo correccional de Bayamón. Las autoridades investigan un accidente de tránsito de carácter grave reportado esta tarde en la carretera PR30, kilómetro 26.4, en el trayecto que conduce de Humacao hacia Las Piedras. El incidente ocurrió en una zona de construcción debidamente rotulada. Según la información preliminar provista por el negocio de la policía, el conductor de un camión perdió el control del vehículo desviándose hacia la izquierda. El vehículo pesado atravesó el área de seguridad delimitada por drones anaranjados, impactando directamente a uno de los trabajadores de la construcción que realizaba labores en el lugar. Tras el atropello, el camión quedó enganchado en la valla de seguridad de la autopista. El obrero afectado recibió los primeros auxilios en la escena y fue trasladado de emergencia al Hospital Ryder en Humacao. Al momento, su condición de salud no ha sido precisada por los médicos. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Humacao se encuentran en el lugar manejando la escena. Se solicitó la presencia de un fiscal para oficializar la investigación. Se utilizaron grúas pesadas para remover el camión de la valla, lo que provocó congestión vehicular en la zona. Se exhorta a los conductores que transitan por la PR30 a manejar con extrema precaución, respetar las zonas delimitadas por construcción y reducir la velocidad para garantizar la seguridad de los trabajadores viales. En un caso inusual de reincidencia inmediata, las autoridades radicaron nuevos cargos criminales contra Sandra Ramos Fuentes, de 58 años y residente de Loíza, quien fue detenida por segunda vez en menos de un día tras cometer un hurto y agredir a agentes de la ley en Atillo. La secuencia de eventos comenzó el miércoles, cuando agentes del 6 de Arecibo le radicaron cargos por apropiación ilegal. Tras prestar su fianza y quedar en libertad, Ramos Fuentes se dirigió ese mismo día a Walmart Supercenter de Atillo, donde presuntamente se apropió de mercancía valorada en $414. Al lugar acudieron agentes de la División de Delitos contra la Propiedad. Durante la intervención, la mujer pasó de la resistencia pasiva a la agresión física, atacando a los oficiales que intentaban ponerla bajo custodia por el nuevo hurto. La fiscalía ordenó la erradicación de los siguientes cargos: artículo 184, ratería en tiendas; artículo 245, violencia o intimidación contra la autoridad. La imputada fue llevada nuevamente ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto en todos los delitos. Se le impuso una fianza de $30,000, la cual prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad condicional hasta la vista preliminar pautada para el 27 de marzo. Las autoridades investigan el hallazgo de un hombre sin vida en una residencia de la zona urbana de Sabana Grande. El penoso descubrimiento se produjo tras una movilización de emergencia motivada por un presunto escape de gas en el área. La intervención comenzó luego de una llamada al sistema de emergencias a la 1:30 de la tarde de hoy, alertando sobre un fuerte olor a gas que emanaba de una vivienda en la calle Nepomucena. Al personarse en el lugar para verificar la seguridad de la estructura, los agentes localizaron el cuerpo del individuo. Bomberos municipales de Sabana Grande
permanecieron en la escena para controlar el posible escape de gas y asegurar que la atmósfera fuera segura para los investigadores. Al momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida oficialmente por las autoridades. Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en conjunto con la Fiscalía, han asumido la jurisdicción del caso. Se espera que el cuerpo sea trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar si la causa de muerte está relacionada con la inhalación de gases o si existen signos de violencia. La calle Nepomucena permanece bajo custodia policial mientras concluye el peritaje en la escena. Una investigación de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Guayama culminó con la erradicación de cargos criminales contra José Alicea González, de 64 años y residente de Arroyo, por el robo de equipo industrial en una institución educativa. Los hechos se remontan a la mañana del 3 de noviembre del 2025. Según la pesquisa de la policía, el imputado logró acceso mediante escalamiento al Colegio Mayor de Tecnología, ubicado en la calle Valentina en Arroyo. Una vez en el interior de las instalaciones, Alicea González apropió ilegalmente de una máquina de soldar y una pulidora. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $249. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó radicar cargos por violaciones al Código Penal de Puerto Rico bajo el artículo 194, escalamiento, y al artículo 181, apropiación ilegal. La prueba fue presentada ante la jueza Glerisbeth Cruz González del Tribunal de Guayama. Tras evaluar la evidencia, la magistrada determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de $5,000 al no prestar la suma impuesta. El sexagenario fue fichado e ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La Fiscalía radicó graves cargos criminales contra Ezequiel Irán Olavarría Pla y Johnny Pérez Méndez, de 20 años, mejor conocido en el mundo delictivo como Johnny Gatillo. Ambos enfrentan acusaciones por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y múltiples violaciones a la ley de armas, tras una exhaustiva investigación del CIC de Arecibo. Los imputados presuntamente abrieron fuego contra Edwin Alberto Rivera Serrano, de 25 años, durante la madrugada del 8 de diciembre del 2025. El ataque ocurrió en el sector Las Chivas, en Quebradillas. A consecuencia de las heridas de proyectil recibidas, Rivera Serrano falleció días después en el Centro Médico de Río Piedras. El juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo evaluó la prueba presentada y determinó lo siguiente: a Ezequiel Irán Olavarría Pla se le impuso una fianza de $500,000 al no poder prestarla. Fue ingresado de inmediato en el complejo correccional de Bayamón. Su vista preliminar ha sido pautada para el 6 de abril. A Johnny Pérez Méndez, Johnny Gatillo, el tribunal expidió una orden de arresto en su contra con una fianza de $2.5 millones. Las autoridades buscan intensamente a Pérez Méndez para cumplimentar la orden de arresto. Se le considera un individuo peligroso debido a la naturaleza de los cargos de portación, transportación y uso de armas de fuego sin licencia. Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero de alias Johnny Gatillo, puede comunicarse de manera estrictamente confidencial con la Policía de Puerto Rico a través de la línea 787-343-2020. Su colaboración es vital para que este crimen en Quebradillas no quede impune. Las autoridades investigan un incidente de agresión grave reportado en la madrugada de este viernes en las inmediaciones del residencial Manuel A. Pérez en Atorrey. El suceso movilizó a las unidades del precinto de Atorrey Este tras notificarse el ingreso de un hombre herido a una institución hospitalaria de la zona metropolitana. Los hechos se dieron a conocer a eso de las 5:15 de la mañana, luego de que una llamada al cuartel alertara sobre la llegada de un ciudadano con una herida de proyectil de arma de fuego. Aunque el incidente ocurrió en los alrededores del complejo de vivienda pública, la uniformada aún trabaja en la reconstrucción de la escena para precisar el punto exacto del ataque. Afortunadamente, los informes médicos iniciales describen la condición del herido como estable. Al momento se desconoce el motivo de la agresión y no se han efectuado arrestos relacionados con este caso. Personal adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan han asumido la jurisdicción de la pesquisa para entrevistar a posibles testigos y evaluar cámaras de seguridad en el área. La policía exhorta a cualquier persona que tenga información que ayude a esclarecer este caso a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Caimito investigan un preocupante incidente de daños y violaciones a la ley de armas reportado en las instalaciones del Banco Popular ubicado en la carretera PR 177 en San Juan. De acuerdo con el informe preliminar, el querellante notificó que varias ventanas de cristal en el segundo piso del ala norte de la estructura presentaban daños significativos. Tras una inspección ocular, las autoridades determinaron que los daños fueron ocasionados por proyectiles de armas de fuego. Afortunadamente, al momento del ataque
ataque no se encontraba personal laborando en el área afectada, por lo que no se reportaron personas heridas. Expertos de la División de Servicios Técnicos de San Juan se movilizaron al lugar para el levantamiento de evidencia pericial. Durante el procesamiento de la escena se tomaron fotografías de los impactos y se logró la ocupación de blindaje de proyectil, pieza clave para la balística forense. El precinto de Caimito inició las entrevistas y la revisión de cámaras de seguridad para determinar el origen de los disparos y el posible móvil. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer si se trató de un ataque directo a la institución, el resultado de disparos al aire en la periferia del sector. Se exhorta a cualquier persona con información a comunicarse con la policía de forma confidencial. Una investigación liderada por el 6C de Utuado culminó con el arresto y envío a prisión de Víctor González Alcover, de 44 años y residente de Lares, tras ser acusado de saquear la vivienda de una mujer en dicho municipio. Los hechos se remontan al pasado 10 de marzo. Según la pesquisa de las autoridades, González Alcover forzó la puerta frontal de la residencia de la querellante para lograr acceso al interior. Una vez dentro, el imputado sustrajo una amplia variedad de artículos, incluyendo 2 televisores, un abanico, una caja de herramientas, 2 relojes, 2 cadenas de oro, ropa y calzado para dama. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $3,100. Se consultó la evidencia con la fiscalía, quien radicó cargos por el artículo 195, escalamiento agravado, y el artículo 182, apropiación ilegal agravada. La prueba fue presentada ante la jueza Naya Banucci Ramos del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $30,000. Al no prestar la fianza señalada, el acusado fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. González Alcover permanecerá tras las rejas hasta la celebración de la vista preliminar, la cual quedó pautada para el próximo 30 de marzo. La investigación contó con la colaboración del Plan Integral de Seguridad. Una ciudadana de 65 años denunció haber sido víctima de un esquema de fraude de comunicaciones en el área de Carolina, luego de que criminales lograran acceso a sus fondos bancarios mediante un engaño telefónico. La perjudicada radicó la querella en el precinto de Carolina Norte y Oeste, detallando cómo ocurrió la estafa. Recibió una comunicación del número 44-7366-709-109. Una persona le informó falsamente sobre una supuesta transacción de $216 realizada a través de la plataforma Amazon. Tras la interacción, la mujer acudió a su institución bancaria para verificar su estado de cuenta, donde recibió la noticia de que se había efectuado un retiro no autorizado por la suma de $10,839. Debido a la cuantía y la naturaleza del delito, el caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para una pesquisa profunda. Las autoridades exhortan a la ciudadanía, especialmente a las personas de edad avanzada, a seguir estos consejos. Nunca comparte información personal ni códigos de acceso por teléfono, aunque la llamada parezca legítima. Si recibe una alerta sobre una transacción sospechosa, cuelgue de inmediato y llame directamente al número oficial de su banco o visite una sucursal, y desconfíe de llamadas provenientes de números desconocidos o con códigos de área internacionales que no reconozca. Un grupo de transportistas y camioneros se manifestó frente al Capitolio tras una jornada de protestas que inició en la madrugada en el Expreso de Diego en San Juan. El sector exige cambios inmediatos al reglamento del negocio de transporte y otros servicios públicos, denunciando una serie de medidas que, según alegan, ponen en riesgo su estabilidad económica. Los manifestantes señalaron que están siendo objeto de una persecución constante por parte de los inspectores de la Comisión de Servicios Públicos. Entre sus reclamos principales, denuncian sanciones que superan los $1,000, montos que consideran excesivos y que podrían contradecir disposiciones legales vigentes. Aseguran que se realizan detenciones sin causa aparente, exigiéndoles documentación bajo procesos que ni la propia policía de Puerto Rico practica. El portavoz del grupo cuestionó que la licencia de operación fuera sustituida por un certificado que conlleva costos adicionales para el transportista. Otro punto crítico de la protesta es el incumplimiento de las tarifas establecidas para el sector de carga. Los camioneros exigen que se respeten los acuerdos de pago vigentes, ya que los costos operacionales han aumentado mientras sus ingresos se ven afectados por la falta de fiscalización hacia quienes no cumplen con las tarifas oficiales. Los transportistas advirtieron que, de no ser atendidos por los legisladores y directivos del negocio para revisar el reglamento actual, continuarán con sus movilizaciones en las principales vías de la capital.
El pronóstico del tiempo para Puerto Rico indica una transición significativa en las condiciones atmosféricas durante las próximas horas. Mientras la humedad domina la jornada de hoy, un sistema de alta presión comenzará a estabilizar el clima a partir de esta noche, trayendo cambios importantes para el fin de semana. Durante la tarde de hoy, la combinación del calor diurno y los efectos locales provocará que los aguaceros se concentren principalmente sobre el interior y el oeste de la isla. Debido a que algunos aguaceros pueden ser moderados, se mantiene el aviso por acumulación de agua en carreteras y zonas con drenaje deficiente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 85 grados Fahrenheit con vientos del este de hasta 14 millas. Condiciones para el sábado: a partir de esta noche comenzará a entrar una masa de aire mucho más seco, lo que garantizará un sábado mayormente soleado. En la mañana, aguaceros pasajeros muy limitados en el este. En la tarde, actividad de lluvia aislada en el oeste. Se espera un fortalecimiento de los vientos alisios, con ráfagas que podrían alcanzar las 21 millas por hora debido a una alta presión en el Atlántico. El domingo se recibirá un leve aumento en la humedad, trayendo lluvias pasajeras en la madrugada para el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, seguidas de nubosidad aislada en el oeste por la tarde. Sin embargo, no se esperan acumulaciones significativas. Es importante que los bañistas y navegantes tomen precauciones. A partir del domingo, el incremento notable en la velocidad del viento comenzará a deteriorar las condiciones marítimas. Esta tendencia se mantendrá durante gran parte de la próxima semana, aumentando el riesgo de corrientes marinas y oleaje picado en las costas del norte y el este. Gracias por acompañarnos en este informe de noticias de Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenerte informado y nos ayuda a llegar a más personas cada día. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Hasta mañana.